Agradezco al grupo de residentes de cirugía general de la Universidad del Valle la invitación a este importante evento académico. Soy John Jairo Berrío, especialista en cirugía general de la Universidad del Valle, especialista también en cirugía vascular periférica de la Universidad del Bosque y actualmente docente del programa de cirugía general de la Universidad del Valle. Como les dije, he sido invitado para compartir con ustedes conceptos vigentes relacionados con enfermedades del sistema venoso superficial. Y quiero empezar entonces diciéndoles que entender el funcionamiento separado, pero al mismo tiempo armonizado de los tres sistemas venosos presentes en cada uno de nosotros, nos permitirá solo con la inspección predecir el origen del compromiso. En la foto de la izquierda, mirando de frente a la pantalla, el sistema superficial venoso incompetente es el responsable de todos los cambios cutáneos. Allí quiero destacar la ulceración en la región maleolar interna, rodeada por piel atrófica, cicatrizal, descamativa y además un poco de lipodermatosclerosis. Noten ustedes también que está la paciente en quirófano y la causa del padecimiento o la estructura relacionada está delimitada con marcador. Nos disponemos a operar a la paciente. Ahora bien, en la foto de la derecha, el compromiso es del sistema profundo. Noten claramente el incremento en el diámetro de toda la extremidad, incluyendo el dorso del pie. También los cambios en pigmentación, especialmente en la región medial de la pierna. Todo esto ha aparecido como consecuencia de un sistema venoso profundo incompetente o enfermo, y esto sucede típicamente secundario a un síndrome postrombótico. Ahora bien, el retorno venoso desde las extremidades sucede por la interacción de tres componentes. El sistema superficial, que son las venas que están ubicadas en el tejido subcutáneo, encima o por fuera de las fascias musculares. Está el sistema profundo, que son las venas de mayor diámetro, de mayor capacitancia, de mayor importancia en los miembros inferiores, donde tienen mayor importancia, puesto que son las responsables del 85% del retorno venoso. Están ubicadas al interior de las fascias musculares, es decir, al interior de las fibras musculares, y entre estos dos sistemas están las venas perforantes, llamadas así porque perforan o atraviesan la fascia para unir y permitir el flujo sanguíneo entre estos dos sistemas, superficial y profundo, dirigiendo el flujo desde el sistema superficial hacia el profundo. El flujo normal al interior de las venas debe ser ascendente o centrípeto en dirección al corazón. En condiciones normales, las válvulas del interior venoso actúan como compuertas que impiden el reflujo sanguíneo. Cuando las válvulas están abiertas, la sangre podrá ascender por la luz de la vena, como sucede al deambular por el efecto de la contracción muscular. Repito, las válvulas sanas o competentes impiden que esta sangre tenga reflujo o tenga flujo retrógrado. Ahora bien, el daño valvular, que aparece por una cantidad de factores, vamos a verlos enseguida, hace que este efecto de compuerta se pierda. La remodelación de las paredes venosas hacen que las valvas se separen, ya no confluyan en la línea media, y entre ellas la sangre que debía permanecer arriba y en el efecto de compuerta, lo que va a hacer es que va a pasar a través de ellas generando reflujo e hipertensión al interior de las venas. Los factores de riesgo, encontramos algunos no modificables, como la historia familiar, la edad y el género femenino. Y encontramos otros sí modificables, como son la obesidad, la bipedestación prolongada y la paridad. Sobre estos factores modificables son los que intervenimos o trabajamos de forma preventiva o en los estadios tempranos para evitar o prolongar la aparición en el tiempo de la enfermedad venosa. Ahora bien, es muy importante que conozcamos la parte anatómica. Esta parte anatómica nos va a permitir interpretar y dar el valor clínico que cada manifestación tiene, entender los ultrasonidos Doppler y diferenciar claramente el padecimiento del sistema superficial del sistema profundo. Entonces nos interesa en esta conferencia puntualmente hablar del sistema venoso superficial. Por esto, a partir de este momento, todo lo que vamos a decir, todo lo que voy a decir, estará relacionado
exclusivamente con el sistema venoso superficial. La vena safena mayor es el principal componente de este sistema. Esta vena se origina como la continuación medial del arco venoso del dorso del pie. La continuación lateral será la safena menor. La safena menor entonces ascenderá por la región medial de toda la extremidad inferior y en su recorrido generará el flujo sanguíneo para nutrir las perforantes relacionadas en la pierna con la vena tibial posterior y en el muslo con la vena femoral. La región inguinal es el punto de mayor importancia en el recorrido de la vena safena mayor. Allí finaliza, allí está la unión safeno-femoral, donde drena su contenido, la safena mayor, a la vena femoral común. Valga la pena aquí decir que la vena femoral común es la vena principal del sistema profundo. O sea que en la ingle es el punto donde el sistema superficial se une con el profundo. Aquí en el conocido triángulo de Scarpa está también la estrella vascular o estrella de Scarpa, que incluye los ramos venosos afluentes a este segmento más distal de la safena mayor. Ramos que con frecuencia identificamos durante la realización del duplex scan y sobre todo durante la realización de la cirugía abierta en la disección de la unión safeno-femoral. Existen dos válvulas muy importantes encargadas de controlar el reflujo desde la vena femoral común. Estas válvulas en condición fisiológica lo que hacen es lo que les acabo de decir, evitar el reflujo, pero cuando se afectan por incompetencia valvular, pues lo que vamos a tener es todo lo contrario. Reflujo en el punto de mayor volumen, en el punto de mayor presión. Es entre estas dos válvulas, la más cercana se llama la válvula terminal y la otra se llama la válvula preterminal. Entre las dos, aquí está la terminal, aquí está la preterminal, entre las dos están todas las venas afluentes a la unión safeno-femoral. Esto tiene especial importancia para los residentes cuando estamos haciendo cirugía abierta de varices. Estas son algunas imágenes que hemos tomado que me han facilitado para mostrarles cómo se diseca la unión safeno-femoral y cómo está presente la anatomía de la estrella venosa a nivel inguinal. La safena menor es el segundo componente del sistema superficial. Su trayecto es corto, como ya he dicho, inicia en la región lateral del pie, hacia el maléolo lateral, y finaliza la mayor parte de las veces en la vena poplitea. Ahora, el tercer componente del sistema superficial es la vena intersafénica, conocida como la vena Giacomini. Es importante que sepamos que es la única que conserva su epónimo. Las otras lo han perdido, denominándose como anatómicamente e históricamente ha sido su denominación. Esta vena de Giacomini es una vena comunicante, siempre que une los trayectos de la safena mayor con la safena menor. Se comporta con frecuencia como una prolongación de la safena menor, que la une con la safena mayor en la región medial del muslo, entre los 18 y los 32 centímetros a partir de la rodilla. Con esto entonces finalizo el repaso anatómico del sistema superficial para pasar al repaso de los síntomas. Es importante empezar aclarándoles que no existen síntomas típicos o patognomónicos de la insuficiencia venosa crónica. Así que podemos encontrar gran cantidad de síntomas, no necesariamente exclusivos, como les acabo de decir, de la insuficiencia venosa crónica. Nuestros pacientes podrán tener dolor en las piernas, que es el principal síntoma, que empeora durante la bipedestación prolongada o la sedestación prolongada. Pesadez, cansancio, edema que empeora en la tarde, edema de tipo vespertino. Con frecuencia nuestras pacientes nos dicen que amanecen deshinchadas, pero que se hinchan después del mediodía. Prurito en las piernas, calambres de predominio nocturno, ardor y claudicación venosa. Históricamente hemos encontrado el término claudicación y lo hemos reservado para la parte arterial de los miembros inferiores, la famosa claudicación intermitente, pero en la actualización 2022 recientemente publicada por la Asociación Europea de Cirugía Vascular, aparece referenciada la claudicación venosa como el dolor intenso que aparece durante la actividad física, pero que tiene que ver con insuficiencia del sistema venoso. Ahora bien,
Es importante que sepamos que la severidad de los síntomas no está condicionada por la severidad de la enfermedad. Es decir, un paciente en estadio 0 puede tener unos síntomas severos, son síntomas importantes, mientras que un paciente con estadio 3 o 4 puede no presentar síntomas. Además, estos síntomas que les acabo de mencionar pueden aparecer en otras enfermedades de los miembros inferiores, como la famosa poliartrosis o la artrosis de rodilla, entidad o padecimiento que frecuentemente es remitido a la consulta de cirugía vascular, sin entender que no todo lo que duele en las piernas es necesariamente de origen venoso. Es por esto que la forma más acertada que existe para otorgarle una cuantificación a la severidad de la insuficiencia venosa crónica debe hacerse a través de la clasificación SEA. Esta clasificación SEA tiene 4 letras: la C de manifestaciones clínicas, la E de etiología, la A de distribución anatómica y la P de fisiopatología. Vamos a ocuparnos entonces de la más importante, que es la letra C, que tiene a su cargo las manifestaciones clínicas. Tenemos entonces en el estadio C0 que el paciente no tiene ni signos, ninguna manifestación clínica visible ni palpable de enfermedad venosa, C0. En el C1 vamos a tener telangiectasias o varices reticulares. En el C2 nuestros pacientes van a tener cambios por venas varicosas o varices tronculares. El C2R es aquel paciente que ya fue operado, pero que con el paso del tiempo volvió a tener varices, son las que conocemos como varices reproducidas o recurrentes. En el C3 habrá edema, debe ser de origen venoso, existe una gran cantidad de padecimientos que causan edema en miembros inferiores, solo para recordar, tenemos la falla cardíaca congestiva, la insuficiencia renal, los cambios hepáticos, hipotiroidismo. Entonces es nuestra labor en la consulta descartar aquellas causas graves y establecer que definitivamente son los cambios venosos los que están generando edema y decir que nuestro paciente se encuentra en estadio 3. Ahora, cuando el paciente tiene cambios venosos, cambios en la piel por insuficiencia venosa o cambios en el tejido subcutáneo, estaremos hablando de un estadio 4 que se divide en 3. La pigmentación o eczema haría el C4A, la lipodermatosclerosis o atrofia alba, que ya la vamos a ver, haría el 4B, y el 4C será la corona flebectática, que son estas venas pequeñas que parecen una mancha y que se disponen en forma de abanico en las zonas maleolares. Cuando el paciente ha tenido una úlcera varicosa y está cicatrizada, estará en un estadio 5, pero cuando la úlcera está activa, estará en un estadio 6, que es el estadio más grave, y tenemos un C6R, que obedece al paciente que ya cicatrizó su úlcera, pero que se reactivó. Pienso que es más fácil entenderlo aquí. En la foto A tenemos un estadio 1, telangiectasias y varices reticulares. En la foto B tenemos varices tronculares en el territorio de la safena mayor. En la foto siguiente tenemos varices tronculares en el territorio de la safena menor. En la foto D tenemos miembros inferiores edematizados, causas posibles descartadas y única causa atribuible, la insuficiencia venosa crónica. Las fotos E y F son estadios 4, en la foto E, lipodermatosclerosis y pigmentación. En la foto F, atrofia blanca en la zona inframaleolar interna. La foto G tiene una úlcera cicatrizada. Noten ustedes cómo la secuela queda para el resto de la vida, a pesar de que la úlcera epiteliza. Y en la foto H tenemos una úlcera activa haciendo el estadio 6. Ahora bien, recordemos que la safena menor es igualmente susceptible de enfermarse de la misma forma, es decir, por insuficiencia venosa, por insuficiencia valvular. Cuando se enferma la vena safena menor, pues podremos encontrar los hallazgos clínicos localizados cerca de su trayecto, es decir, en la región posterior de la extremidad. Al igual que cuando se enferma la safena mayor, esta también tiene todos los estadios de 0 a 6 de SEA y la úlcera en este caso será de ubicación principalmente maleolar lateral. Para recordar, para que hacer más fácil recordación de lo que hemos visto, este es un paciente varón con un estadio SEA 6 hasta 2 semanas atrás, porque en este momento ya es 5 al lograr cicatrizar la úlcera que tiene en la zona supramaleolar interna del lado derecho. Este es otro paciente que, aunque ya fue llevado a cirugía, aún tiene ulceración activa. Noten ustedes que ha granulado, ha cicatrizado, ha epitelizado, pero aún percibimos algunas zonas de ulceración activa
lo que lo hace aún localizarlo en el estadio 6. Ahora muy bien, este es un dato adicional que me parece interesante que conozcamos, y es que las varices que tienen una ubicación atípica en la región posterior del muslo se consideran inusuales o atípicas, como les acabo de decir, y pueden tener origen en la circulación pélvica, es decir, en las venas gonadales incompetentes. Esto tiene una connotación clínica y un manejo definitivo diferente a la convencional tratamiento que le podemos brindar a una de las dos venas cuando están alteradas su competencia. Entonces es importante que tengamos claro que no todas las venas varices tienen el mismo origen y que cuando se localizan en la zona posterior del muslo puede tratarse de incompetencia de las venas gonadales, y esto nos obliga a solicitar pruebas diferentes, en este caso un ultrasonido Doppler transvaginal que nos confirme o nos descarte la presencia de varices pélvicas como el origen de esta situación. Cuando se descarta, podemos asumir que son las venas, la vena del Giacomini, que está por esta zona, u otro origen ya del sistema venoso superficial del miembro inferior, y brindar el tratamiento adecuado para esto. Actualmente, las pruebas clásicas diagnósticas de consultorio, como la de Brody-Trendelenburg o la de Schwartz, han sido desplazadas por el ultrasonido duplex scan. Y esto ha sido porque nos hemos dado cuenta, y ha salido publicado, el poco rendimiento de estas pruebas históricamente usadas por todos frente al diagnóstico de la enfermedad venosa superficial, mientras que la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido Doppler superan el 90%, estas pruebas no superan el 30%, de tal manera que se pueden hacer, aún las hacemos en algunos casos, pero definitivamente el ultrasonido Doppler nos ha traído la cartografía en tiempo real de los componentes de este sistema venoso superficial, permitiéndonos hacer un abordaje, un manejo, el más indicado dependiendo del grado de insuficiencia que detectemos en ese momento en el paciente. Todos los estudios Doppler o duplex scan con los que se pretende o con los que intentamos diagnosticar insuficiencia venosa crónica deben ser realizados con el paciente en bipedestación. Realizar maniobras de compresión, evaluar diámetros y sobre todo obtener espectros como el que se muestra aquí en la foto de la derecha. Ese es el espectro que nos indica insuficiencia, además del color rojo. Todo esto debe quedar reportado claramente en una hoja, en un informe que oriente a la persona que va a tomar la decisión final sobre el tratamiento que más le conviene al paciente. Ahora, quiero terminar este padecimiento informándoles que no existen medicamentos milagrosos que puedan devolverle la competencia a una vena que está incompetente. No hay forma de devolver el tiempo y de regresarle a una vena insuficiente su funcionamiento normal con medicamentos por vía oral, y mucho menos usados de forma tópica. Los medicamentos que usamos como flebotónicos o vasotónicos los empleamos principal y únicamente para el control de los síntomas relacionados con insuficiencia venosa crónica en aquellos pacientes que tienen síntomas importantes y están a la espera de la autorización de la cirugía, o en los casos en donde el paciente o la paciente no quieren operarse o no son candidatos a cirugía por comorbilidades, o en los casos en los que los pacientes no son candidatos a cirugía, pero la severidad de sus síntomas es tal que debemos actuar de alguna manera y por eso solicitamos los medicamentos. Quiero finalizar mi conferencia diciéndoles que la insuficiencia venosa crónica abandonada por cualquier causa, por el paciente que no desea hacerse tratamiento de forma oportuna, por diagnóstico tardío o desacertado por parte de medicina general, por el retraso en el momento de remisión al especialista vascular, hace que esta insuficiencia venosa crónica traiga consecuencias graves como la trombosis venosa superficial o tromboflebitis que aprecian ustedes en pantalla. Las fotos son de la misma paciente y obedecen a la tromboflebitis o a la varicotrombosis en territorios varicosos tributarios a safena mayor, territorios varicosos crónicos abandonados por una paciente que además permanece en bipedestación prolongada y que no tiene chance de confundirse con erisipelas o celulitis, porque el proceso inflamatorio es exclusivo del territorio donde están los cúmulos varicosos.
Pero no solo trae consecuencias como la varicotrombosis, también trae consecuencias deformantes como la ulceración venosa. Aprovecho la diapositiva para recordar un poco las características clínicas de la ulceración venosa crónica. Lo primero y más importante es que en la mayoría de los casos vamos a encontrar la causa, la safena mayor o sus ramas accesorias, sus troncos venosos asociados o las varices encargadas de transmitir la hipertensión venosa hasta la piel afectada. En este caso, la safena mayor comprometida la hemos marcado o delimitado con marcador porque ya nos disponemos a operar a la paciente. Esta úlcera varicosa tiene periodos de remisión, se activa, cicatriza, o el paciente nota mejoría transitoria para luego notar la activación de nuevo de la úlcera. Mientras cicatriza, activa y cicatriza, pues el paciente va a notar deformidad y linfedema irreversibles que van a permitir que el paciente permanezca con ellos el resto del tiempo. Tenemos zonas de dermatitis ocre y lipodermatosclerosis relacionadas o cercanas a la úlcera, zonas de atrofia alba en aquellas zonas donde ya ha cicatrizado, pero vuelve y se activa. Es una úlcera típicamente localizada en la región maleolar interna, pero que cuando la safena mayor, perdón, la menor, es la comprometida, puede estar ubicada en la región maleolar externa. Es una úlcera indolora con bordes irregulares, no es exudativa típicamente y no tiene necrosis en su superficie, a no ser que coexista enfermedad arterial, como en los casos de los pacientes diabéticos o fumadores, que además tienen insuficiencia venosa, que tendríamos en este caso una úlcera mixta, tanto arterial como venosa. Pero bueno, esta es la ulceración típica venosa. Espero que se aprendan estos componentes y los tengamos claros para el resto de la vida. Concluyo entonces enfatizándoles que para brindar un adecuado manejo de los padecimientos venosos en los pacientes es necesario entender y aprender a diferenciar las enfermedades del sistema superficial de las del sistema profundo, es decir, aprender anatomía. Es necesario también controlar los factores de riesgo relacionados con el empeoramiento de la enfermedad. Ya vimos cuáles son. La elastocompresión es una herramienta fundamental, las medias de compresión o los vendajes. Es fundamental para la prevención o el control de la progresión de la enfermedad en el tiempo. Solicitamos ultrasonido dúplex o Doppler scan cuando estamos seguros de que el aporte, el reporte que nos llega, primero va a estar bien hecho y nos va a complementar aquello que detectamos en el examen clínico y que seguramente nos indicará modificaciones en el manejo que decidamos para el paciente. Insisto, no todo lo que genera síntomas en las piernas es de origen vascular. La famosa mala circulación de nuestras pacientes con frecuencia es una poliartrosis o una ciática o alguna neuropatía. Entonces está en nuestras manos organizar todo lo que los pacientes nos cuentan, los factores de riesgo, los síntomas, llevarlo a la clasificación SEA y decantar una aproximación clínica muy acertada que nos permita hacer el mejor manejo posible. Quiero agradecer de nuevo al grupo de residentes, a ustedes participantes por estar atentos. Espero la conferencia haya sido de su agrado y les informo que voy a estar muy atento para resolver preguntas, inquietudes a través de los medios que los organizadores han determinado para esto. Tengan todos buen resto de día.